se debería escuchar. Rolex en 2025 valía 18 billones de dólares y es la marca de relojes más cara del mundo. Y si os paráis a pensarlo, no recordaréis ningún anuncio suyo reciente. No ves campañas millonarias en televisión y tampoco lo ves en pósters de la calle. Entonces aquí nace una pregunta bastante obvia y es: ¿cómo se construye la marca de relojes más valiosa del mundo sin hacer publicidad? Y hoy lo que os vengo a contar viene más ligado a lo que es el criterio y que son decisiones que se han tomado desde hace más de 10 años. Así que vamos al contenido porque son cosas de Rolex que te van a volar la cabeza y que probablemente no sabías. Rolex no fue fundado por un relojero, sino que fue fundado por un alemán de 24 años, Hans Wilsdorf, en 1905. Y lo fundó en Londres, no en Suiza como mucha gente cree. Wilsdorf, como habíamos dicho, no era relojero, sino que él venía del mundo comercial. Y esa es una de las razones por las que Rolex tiene la identidad visual que tiene, porque desde el primer día pensó como marca y no como taller. La historia de cómo pusieron el nombre de Rolex me parece también fascinante. Wilsdorf dijo que para elegir el nombre de sus relojes tenían que haber 5 criterios. Tenía que ser pronunciable en cualquier idioma, fácil de grabar en una esfera minúscula y tener un cierto componente onomatopéyico, como si imitara el sonido de un mecanismo relojero. Dice la propia leyenda de la marca que cuando Wilsdorf vivía en Londres, iba montado en un autobús que estaba tirado por caballos por las calles de Londres, cuando de repente algo le susurró al oído: Rolex. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, la cosa es que suena bien. Y aquí os quiero contar algo bastante importante porque Wilsdorf no eligió el estilo clásico por casualidad. En esa época los relojes no tenían la función que tienen ahora, eran meramente decorativos. Eran esferas recargadas con decoraciones por todos lados y los relojes de pulsera pues no se tomaban en serio, ya que se veían como complementos femeninos. Los hombres serios de la época llevaban estos relojes de bolsillo que sacabas y estirabas así. Wilsdorf decidió tomar una decisión que se salía de lo convencional y decidió por optar y darle vida a los relojes de pulsera. Y esta no fue la única decisión que se salía de lo común, sino que también decidió quitarle toda la decoración que esos relojes llevaban entonces. Quería dejar únicamente lo esencial, nada de ruido. Vale, ¿y por qué quería hacer eso? Porque él lo que quería era que tú al ver el reloj lo leyeses en una fracción de segundo y que cumpliera la función de un instrumento, no de un adorno. Y esa decisión estética que fue tomada hace más de 100 años sigue a día de hoy en Rolex. Y esa es la primera lección que quiero destacar, y es que el buen diseño no envejece porque nunca nace de una moda, sino que realmente nace con una función. En 1926 se lanzó el Oyster, que fue el primer reloj hermético al agua y al polvo, que fue un avance técnico brutal para la época. Aunque Wilsdorf sabía una cosa que la mayoría de marcas no entendía hasta el momento, y es que un avance técnico sin una demostración emocional no significaba nada. Y es que en 1927 encontró a Mercedes Gleitze, que era una nadadora británica que iba a cruzar el Canal de la Mancha. Más de 10 horas en agua fría, así que ya podéis intuir por dónde van los tiros. Le pusieron un Oyster en la muñeca y adivinar que cuando llegó al otro lado, el reloj seguía funcionando. Y esto es a lo que me refería con emocional. No pagaron por un anuncio, con un anuncio entero en el Maily Daily, pero no para vender el reloj, para felicitar a Mercedes. Y en el anuncio aparecía ella con el Rolex. Entonces la marca no decía que su reloj resistía al agua, mostraba una mujer cruzando el Canal de la Mancha con su reloj, y esa imagen valió muchísimo más que cualquier otra campaña, estableciendo así pues una filosofía que a día de hoy siguen cumpliendo, que es no explicar sino mostrar. Yo no sé si te habrás dado cuenta, me imagino que sí, pero los modelos de Rolex siguen unos arqueotipos psicológicos. El Submariner es el típico aventurero clásico. Este reloj se lanzó en 1953 como un reloj de buceo. Ese reloj es el reloj que le viene a la cabeza a todo el mundo cuando piensa en la palabra Rolex. Ese hombre con acción, con criterio echado para adelante. Vamos con el segundo, que es el Daytona, y es un reloj más llamativo, que nació en el 1963 para el automovilismo. Es más flashy, es el más caro, es uno de los más difíciles de conseguir. Y este pues comunica el éxito, la velocidad, un riesgo calculado. ¿Os dais cuenta de cómo cada reloj simboliza un arqueotipo? El GMT Master es el que tiene esos dos colores en el bisel y se creó en 1955 para los pilotos del Pan Am. O sea, sí, esa internacionalidad. Una persona que se mueve, que viaja entre continentes. Y luego, por ejemplo, el Day Date, el President.
Que este, pues a ver, es el más ostentoso, comunicando poder, porque es el reloj que llevaría un presidente de Estados Unidos o cualquier persona que tenga un cargo muy alto. Cada modelo atrae a un tipo de persona diferente y Rolex lleva literalmente décadas perfeccionando esta psicología. Así que al elegir ese modelo, tú estás declarando cómo quieres ser percibido. Y esto de verdad que me parece súper interesante. Hay otra cosa que me parece bastante interesante y es que Rolex no cotiza en bolsa. No forma parte de un conglomerado de lujo, sino que es propiedad de la fundación Hans Wilsdorf, donde todos los beneficios se reinvierten en la empresa. Y otra cosa que he pensado antes de hacer este vídeo, mientras sacaba las ideas de qué quería hablar o qué preguntas me venían a la cabeza, ¿realmente sus relojes son los mejores del mundo? Y es que técnicamente no lo son. A ver, todos hemos escuchado realmente que los mejores relojes son los suizos y hay marcas como Patek Philippe, Piguet o Constantin que a nivel técnico hacen relojes mucho más superiores. Seiko, que esto recuerdo haberlo hablado una vez con mi padre, a nivel de precisión son muchísimo mejores que Rolex. Y hay una marca que poquita gente conoce que se llama Tudor, pertenece al mismo grupo de Rolex y comparte muchísimos de los componentes que utiliza Rolex como tal y cuesta literalmente la mitad de uno. Y entonces, claro, te viene la pregunta, ¿y por qué Rolex vale lo que vale? Y es que el reloj no es el producto, es la historia, el reconocimiento, el significado, la capacidad de conseguir mantener valor con el tiempo. Ese es realmente el producto. Así que bueno, para resumir, creo que hay 3 cosas que podemos sacar de este vídeo. El primero es que un buen diseño nace de la función y no de la moda. El segundo es que la escasez bien entendida crea deseo. Y el tercero es que demostrar siempre comunica más que explicar. Si hay algo que me encanta de analizar marcas como Rolex, no es el lujo como tal, sino que es la admiración por el criterio que hay detrás de cada decisión y cómo las marcas de lujo consiguen ser reconocidas con ese valor, cómo juegan con la psicología, qué decisiones visuales deciden, qué cosas hacen y qué cosas no hacen, qué movimientos toman. Y eso es lo que realmente me parece admirable. Así que bueno chicos, voy a ir dejando el vídeo por aquí. En la descripción del canal tenéis mi newsletter donde os comparto una vez a la semana un análisis que a YouTube nos llega. Y bueno, nada más que decir chicos, espero que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.